¿Sabés quién fue? Sí. Se ponen los anteojos de sol. Aquel que está allá mirando que tiene la cámara de casco, ese. Este policía que ven ahí. Miren cómo le dejaron a la mujer. Otra vez Formosa, otra vez el templo del peronismo, como la salieron a defender algunos cuando a lo largo de estos meses, sobre todo por el manejo de la pandemia, se fueron sucediendo las críticas. La primera fue porque no dejaban volver a la gente, tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia y decirle, no muchachos, se están excediendo, la gente tiene que poder volver a Formosa. La primera. Después por los centros de aislamiento. Nosotros a lo largo del verano en GPS les contamos en detalle cómo era la disputa y qué era lo que estaba pasando en los centros de aislamiento de Formosa. Lugares donde sin demasiada explicación metían a la gente y podían pasar 20 días y la gente junta ahí con los pibes, uno encima del otro, custodiada por la policía, muchas veces con policías haciendo la tarea que tenían que hacer o los médicos o las asistentes sociales o incluso los psicólogos. No se entendía bien por qué lo de los centros de aislamiento que generó que tuviera que ir el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, luego que detuvieran a dos concejales que estaban protestando ahí en la puerta de los centros de aislamiento. Hubo denuncias de Amnistía Internacional contra el manejo que estaban haciendo de la crisis. Esa fue la segunda y la tercera fue esta. Formosa es una provincia muy particular. ¿Sí? Esto que algunos salieron a defender, el propio Alberto Fernández se cansó de defenderlo al gobernador Gildo Infran, dirigentes como Guillermo Moreno, que es el que acuñó esta frase de templo del peronismo, otra gente que para mí merece todo mi respeto, que ha defendido la gestión del peronismo en Formosa, pero ¿de qué se trata Formosa? ¿Por qué pasan estas cosas en Formosa? No se entiende qué es lo que han querido hacer durante el manejo de la pandemia. Lo cierto es que hoy eso estalló. ¿Sí? Lo de los centros de aislamiento había generado un malestar potenciado por la crítica de la oposición, pero lo que hoy se vio es inédito. Es la primera vez en 26 años en Formosa que hay una de estas puebladas, una rebelión como esta. ¿Quiénes son los que salieron a las calles? Me explicaba hoy un colega en quien confío mucho, que conozco de hace muchos años, que está en Formosa, me decía, mirá, el 80% de la población en Formosa vive del Estado, claramente, o por los planes, o por el empleo provincial, o por los planes nacionales, la UH, o porque trabajan para empresas que son contratistas del Estado, o sea que el 80% de la población vive del Estado. La gente que salió a la calle es el otro 20%, los que no viven del Estado. ¿Quiénes son? La señora que tiene una boutique, el señor que tiene un bar, los dueños de los hoteles que están muertos porque se les están cerrando y que están quebrando los hoteles, los que se dedican a la gastronomía, los profesionales liberales, los médicos, los escribanos, gente que la está pasando mal porque no dependen del Estado o no dependen de la misma manera del Estado. Ese es el 20% que, me decían, salió a la calle a protestar cuando el gobierno de la provincia de Formosa, porque hubo 17 casos de coronavirus ayer y 22 casos hoy, dijo, ¿saben qué? Retrocedemos a fase 1, esto es, a la cuarentena más rígida, a lo que nosotros conocimos acá en los primeros momentos, cuando solamente se podía ir a comprar algo al supermercado o al almacén de proximidad. Así, eso es lo que querían volver a hacer en Formosa. Fíjense el paralelo. No lejos de ahí, Formosa limita con Salta. La provincia de Salta tiene el 88% de las camas de terapia intensiva ocupadas y, sin embargo, van a abrir igual los cines. A mí me parece exagerado, pero es una manera de resolver o de intentar manejar el equilibrio entre pandemia y economía. Del otro lado, ¿sí? Formosa, por 17 casos ayer y 22 casos hoy, en una ciudad que tiene, ya les digo el dato, 310.000 habitantes, tiene Formosa y tiene 645.000 toda la provincia, decidieron retroceder a fase 1. ¿Qué fue lo que salió mal en el cálculo? Bueno, el gobernador Gildo Infran había dado
pocas horas antes de anunciar el regreso a fase 1, un aumento del 42% a los empleados provinciales. Entonces, ¿cuál fue el cálculo político? Dijeron, bueno, ok, le damos un aumento del 42% y metemos a todo el mundo otra vez en la casa. Error. Se olvidaron que había una parte de la población que, ya sea porque está harta, porque no vive el Estado, porque ven que van a tener que cerrar, por los motivos que fuera, salieron a la calle y se dio esta rebelión en Formosa, la primera en 26 años. No se entiende las particularidades o el criterio con el cual se ha manejado sanitariamente la provincia. Un criterio único. Las demás provincias, algunas más, otras menos, muchas con errores, otras con aciertos, han llevado las cosas por otro lado y no por esta mano dura sanitaria de Formosa. Me contaban, por ejemplo, que en Formosa, cuando te hisopan, no te dan el resultado por escrito. ¿Cómo decir? ¿Cómo no te dan el resultado por escrito? Preguntaba yo. Me dice, no, viene alguien y te dice, usted, vamos a hisoparlo. Bueno, usted tiene coronavirus, vaya para el centro. No, pero yo quiero tener... No. Uno no se puede hisopar de manera privada. Los laboratorios privados, allá en Formosa, o porque no están en condiciones o porque el gobierno no lo permite, no pueden hacer un test PCR, algo que es tan común hoy en la Argentina de manera privada. ¿Qué quiere decir? Que uno no se puede hacer una contraprueba. Viene alguien y te dice, usted tiene coronavirus, se va 20 días al centro de aislamiento. No, pero yo quiero saber, ¿me da el papel? No, no hay papel. Pero me quiero hacer el análisis privado. No, no se lo puede hacer privado. O sea que no existe una contraprueba. Esto genera casi un pacto de que uno le tiene que creer al Estado, al Estado provincial, que te dice, vos tenés coronavirus, anda para el centro de aislamiento. Y esto es lo que generó tanto bronca contra los centros de aislamiento, ¿sí? Pero ahora, lo que pasó después de los centros de aislamiento es esto que vimos hoy. Comerciantes que directamente decían, no, ¿saben qué? Yo me pongo en la puerta del local y no me muevo hasta que me venga a buscar la policía porque yo el local lo voy a abrir igual, y hoy se llevaron a mucha gente detenida que habían intentado abrir el local. Estas son las cosas que pasaron en Formosa y no se entienden por qué pasó. O sea, uno no termina de entender cuál es el motivo de semejante mano dura sanitaria, porque además, incluso ahora en términos sanitarios esto va a terminar saliendo mal. ¿Por qué les digo esto? Si lo que el gobierno quería era mantener a la gente en las casas para que no hubiera un estallido de casos, la bronca de la gente va a terminar en que hoy seguramente va a haber un estallido de casos. ¿Por qué? Porque al tirar gas lacrimógeno, me contaban hoy por la tarde, la gente tomaba desesperada para tomar agua, tomaban de la misma botella, sacaban los barbijos porque no podían soportar el barbijo con el gas lacrimógeno. Todo mal. Lo que se pensaba que iba a ser una solución terminó generando esto. En el medio hubo durante toda la tarde un silencio atronador del gobierno nacional. El presidente Alberto Fernández estuvo ahí en una actividad del encuentro económico-social, nada, sin ninguna alusión a Formosa. Lo único que se conoció ahora, hace un ratito nomás, es el comunicado del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Un comunicado rarísimo. ¿Qué quieren que les diga? Yo se lo voy a leer textualmente, a ver si ustedes lo pueden descifrar. Dice, la permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial. Dice el secretario de Derechos Humanos nacional. El constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia. El uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos y la violencia desmedida de algunos manifestantes, que hoy incluso intentaron ingresar a la casa del gobierno provincial, no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta. Yo qué es lo que deduzco de esto, que está redactado como para que no se entienda. Claro, el secretario de Derechos Humanos tienen que necesariamente que condenar la barbaridad que hicieron los policías de Formosa, que se ve que no estaban acostumbrados a lidiar con manifestaciones, y literalmente le llenaron la cara de balines de goma a buena parte de la población que se cruzó con ellos. En lugar de primero tirar gases lacrimógenos y después ir por la bala de goma cuando se veían sobrepasados, que es lo que hace cualquier policía que está acostumbrada a lidiar con manifestaciones, estos arrancaron a bala de goma limpia y en lugar de tirarla a las piernas, la terminaron tirando a la cara de la gente y no hubo una desgracia de casualidad, pero ustedes van a ver seguramente a lo largo del GPS la foto de la gente con balines de goma en la cara. A la misma concejal que habían detenido la otra vez, ahora le pegaron un palazo de tonfa y le terminaron fisurando el brazo y está la concejal con el brazo fisurado.
Estas son cosas que en un gobierno peronista son muy difíciles de defender. Y para una provincia que se dice el templo del peronismo, como dice Guillermo Moreno, son muy difíciles de defender. Por eso hay silencio hoy, por ahora. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a echar la culpa a los medios de comunicación, como si nosotros hubiéramos inventado esta cosa de retroceder a fase 1 por 17 casos o 22 casos. A ver, si hubieran leído los diarios del mundo, sabrían que esto era lo que iba a pasar, porque pasó en Nápoles, pasó en Holanda, pasó en Alemania, pasó en Francia, cuando después del periodo de la primavera volvieron a aumentar los casos de coronavirus y algunas autoridades dijeron, che muchachos, hay que volver a cerrar, los primeros que salieron a romper todo, porque lo dejaban sin laburar, son los comerciantes. Entonces, si hubieran sido menos pueblerinos y hubieran leído los diarios del mundo, sabrían que por más que uno le dé el 42% de aumento a los estatales, va a haber una parte de la población que no depende del Estado que va a salir a romper todos y otra vez los quieren dejar sin laburar. Esto era de manual, la culpa de esto no la tienen ni los medios de comunicación, o sea, nosotros, ni la oposición política, que seguramente va a aprovechar esto para discutirle poder a Gildo Infran. La verdad que el regreso caprichoso a fase 1, a volver a meter a todo el mundo dentro de las casas, por más que le des el 42% de aumento, alguna reacción social iba a generar, y esto es lo que pasó en Formosa. Pero atención, porque esto también tiene que leerlo el gobierno nacional. ¿Qué va a pasar si en algún momento... Porque acá todos están festejando que en algún momento les va a llegar la vacuna, viene la vacuna y parece que no va a haber segunda ola, pero la cepa brasilera ya está, tiene circulación comunitaria, el doctor Salemi se los va a contar acá más adelante esta noche en GPS. Hay cepa brasilera con circulación comunitaria, o sea, hay que decir que es fácil de encontrar. Viene el invierno, para cuando venga el invierno no va a haber vacunación para todo el mundo. Incluso en los lugares donde ha habido vacunación, la cepa esta, que es mucho más contagiosa, está haciendo estragos. Chile tiene una vacunación modelo, pero tiene casi al límite de saturación la sala de terapia intensiva. Brasil, la situación en Brasil es terrible, tanto que ha hecho caer lo que no había logrado hacer caer en la primera ola de la pandemia. La segunda ola de la pandemia está haciendo caer drásticamente la imagen de Bolsonaro. Por eso, el gobierno nacional tiene que estudiar y tiene que tomar bien nota de lo que está pasando en Formosa. ¿Qué pasaría si la segunda ola se pone picante aquí en la Argentina y en algún momento hay que volver a meter a la gente adentro de sus casas? ¿Se lo bancarían? ¿O tendríamos una pequeña pueblada como la que hubo en Formosa? Aprendamos de las cosas que suceden, ¿sí? Lo que pasó en Formosa ya había pasado en el exterior. Si se hubieran tomado el trabajo de leer los diarios del mundo, hubieran sabido que si vos volvés a meter a los comerciantes que vienen de cagarse de hambre todo el año pasado, les volvés a decir, no, ¿sabe qué? Ahora les voy a cerrar otra vez, van a tener que cerrar los comercios, pero por 17 casos, por 22 casos, por muy poquitos casos. Vamos a obligarlos a cerrar todo por las dudas. Iban a salir a la calle a romper todo y fue lo que pasó. Si uno atiende las experiencias, puede que no cometa los mismos errores. Bienvenidos. Esto es GPS.
Comprá en DigiYa, hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Combo, horno y anafe Orbis a gas, 104.250 pesos. Combo, horno eléctrico y anafe a gas Orbis, 98.950 pesos. Combo, horno eléctrico y anafe a gas Orbis, 92.150 pesos. DigiYa, todos los medios de pago. Con DigiYa, ahorra. ¿Qué es lo diferente de lo que está pasando en Formosa? Que esas manifestaciones que nosotros aquí en Buenos Aires las tenemos de memoria, pero siempre tienen que ver con reclamos sociales, con problemas de salario, con problemas de despidos, con problemas, o por ejemplo, cuando se discutió la fórmula previsional sobre los aumentos a jubilados, nunca hemos visto pocas veces hemos visto, en verdad, represiones, situaciones de bala de goma que tuvieran que ver con una protesta por la pandemia. Esto es un elemento nuevo en la Argentina. Y lo de Formosa, a mí a esta altura me resulta incomprensible, pero como lo tengo en una pantalla, mi amigo Héctor Timerman, consultor, analista político, muy respetado, quiero discutir un rato con él a ver qué está pasando en Formosa. Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me resultaría una gran alegría que tenga frente a vos a Héctor Timerman, pero lamentablemente... La costumbre, como yo los conocí a los dos, me saltó el nombre mal. Sí, perdón. ¿Cómo te va, Raúl? Muy bien, gracias. Mira, a mí me asombra un poco la seguridad con que se afirma, se comenta y se califica lo que está sucediendo en Formosa. Yo no me animo a hacerlo. Yo que vengo de una familia periodista, digamos que hemos abrazado el periodismo familiarmente, yo te diría que si quiero saber qué pasó en Formosa, yo hablaría con un representante de la oposición en Formosa, que me cuente cómo ve él las cosas, y con un representante del gobierno, el ministro de gobierno, que accede, mira, en este momento está en otro canal, comentando. Y entonces tendría la versión de lo que opina la oposición, lo que opina el oficialismo. El gobierno nacional sacó una declaración, la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, la acabo de leer. En el primer punto es fuerte respecto al tema de la represión policial, y después hay algo que... La represión policial yo la viví en la década del 60, lucha por el presupuesto universitario, manifestación en contra del envío de soldados argentinos a Santo Domingo, la policía montada de la Federal, la noche de los bastones largos en Exacta me partieron la cabeza de un palazo. Digamos, viví la represión policial. No me gusta, estoy en contra de la represión policial. Punto 1. Segundo punto, lo que dicen las autoridades de gobierno es que intentaron quemar o tomar la casa de gobierno. Bueno, tenés que, llamarlo como lo llames, lo podés llamar represión, disuasión, contención, lo tenés que hacer de alguna manera, tenés que pararlo. Si se cometen excesos en eso, hay que investigar los excesos y tomar las medidas administrativas necesarias para que no se vuelvan a producir. Si hay que educar a la policía para que lo haga de una manera diferente, hay que hacerlo. Sí, pero ¿de dónde? Pero acá lo que se está discutiendo, me parece... La represión policial, nunca voy a defender que a alguien le disparen con bala de goma. Acá lo que se está discutiendo es la insistencia del gobierno de Gildo Infran en una especie de mano dura sanitaria, me parece, ¿no? Porque es lo que hay en común de toda la crítica fuerte que hubo. Pues vamos al segundo problema, el tema sanitario. Si esto lo hace, como lo ha hecho, que ha vuelto a cerrar la frontera hace poco, la primer ministra de Nueva Zelanda, decimos qué bien, con qué autoridad maneja el tema y qué buenos resultados sanitarios obtiene. Gildo Infran, en la provincia de Formosa, no él personalmente, el equipo de gobierno, más el pueblo formoseño, que lo votó a Gildo Infran para que sea gobernador en repetidas oportunidades, siempre por más del 60% de los votos, hicieron una campaña sanitaria
que consistió en cuarentena, aislamiento, mucho PCR, mucho intento de detección, seguimiento de los casos, aislamiento, hubo problemas con el aislamiento, tiene un 1% de positividad, es decir, hace 100 test para encontrar un positivo, Formosa. Tiene el nivel más bajo de contagios por cantidad de habitantes. Tiene el nivel más bajo de fallecidos por cantidad de habitantes. Limita con Paraguay, que tuvo que renunciar el ministro de Salud, porque es un caos en este momento Paraguay. Brasil en este momento es un caos. ¿Te acordás lo que fue Chaco al inicio de la pandemia? Sí. Un desastre. Entonces, estaba en una zona realmente peligrosa. Yo creo que tomó buenas medidas. Vos me decís, hubo exceso de rigidez, hubo faltas en las formas. Puede ser, no lo sé, pero lo que sí en este caso pero hubo me resulta incomprensible. ¿Sabés qué me resulta? Sí. ¿Por qué el ensañamiento de los medios? Porque vos fíjate que fueron los medios con la oposición nacional, fueron todos juntos allá, fueron con Waldo Wolf, digamos, fueron todos, los medios y la oposición nacional en un ataque contra Formosa. Bueno, el gobierno de Formosa, el modelo. Está bien, pero ahí concedeme que en un momento dado detuvieron a 2 concejales. No se detiene a 2 concejales todos los días. Las querían sacar del lugar, las llevaron a la comisaría y las largaron. Detuvieron. Sí, detuvieron, las sacaron del lugar, te diría. Concejales que se victimizaron, pero de cualquier manera, Graña, háblalo con autoridades formoseñas. Yo estoy acá en Buenos Aires igual que vos. Yo me informo a través de los medios. Yo veo a la chica de TN todos los días. Yo te aseguro, Formosa, tiene un hospital de alta complejidad que hoy en día supera al Hospital del Cruce de Florencio Varela. Es único en el país. Tiene un sistema sanitario que no existe en otra parte, no existe otra provincia con ese sistema sanitario. Tal es así que los funcionarios, los ministros, los secretarios de Estado se atienden en la salud pública. Vos, acá el ministro de Salud, cuando tuvo un inconveniente, ¿dónde se internó? Sí, en el Otamendi. Exactamente, uno de los más bacanes de los sanatorios privados. ¿Vos sabés si acá los ministros se atienden en el sistema público de salud? No, acordate que Néstor Kirchner había puesto en el Hospital Argerich una especie de sala de situación sanitaria presidencial por si a él le pasaba algo y finalmente se terminó atendiendo siempre en sanatorios privados. Bien, no, en Formosa se atienden en el sistema pero público. Si el sistema es tan correcto, ¿por qué no puede aguantar? Espera. ¿Por qué no puede aguantar, 17 casos un día, 22 casos el otro, y tuvieron que retroceder a fase 1? Esto es una mala lectura política. Porque no estaban también relacionados entre sí los casos. Si los casos hubieran estado relacionados entre sí, hubieran sido contactos directos, vos detectás y aislás, pero no estaban relacionados entre sí. Quiere decir que empezó a circular el virus. Pero nuevamente, yo estoy acá, no tiene sentido que yo te argumente, yo te cuento lo que yo conozco de Formosa, un muy buen sistema de salud, un muy buen sistema educativo público. De Paraguay vienen a atenderse en el sistema de salud formoseño porque en Paraguay no hay sistema de salud pública. Eso es lo que yo conozco. Ahora, sobre hechos concretos como este, hay que hablar con las dos campanas, con la oposición por un lado y con el gobierno de Formosa por el otro lado. Y dejar, yo te diría, que los televidentes saquen sus propias conclusiones. Sí, de hecho nosotros aquí en su momento lo tuvimos al ministro de Agricultura, Basterra, que estaba acá, y él hizo una enfática defensa del sistema de salud de Formosa. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, hay un 20% de la población que va camino al colapso, y ahí por algo salen a protestar. Digo, si los comerciantes son los que saben su situación, por algo salen a protestar y dicen no aguantamos más estas cuarentenas eternas.
La protesta, te imaginas que la libertad de prensa, la libertad de manifestarse, aun cuando en plena pandemia se manifestaba la oposición, yo defendí la libertad de la oposición a manifestarse. Siempre hay libertad para manifestarse. Todo tiene un límite, depende de qué querés hacer en la manifestación. Llega un momento, en Italia, por ejemplo, hay libertad en Roma para manifestarse, pero no podés bajar el pie del cordón de la vereda, tenés que estar en la vereda. No podés parar la circulación de coches. Y bueno, y la gente lo respeta porque eso es la norma. Ahora, vos viste cuando tratan de disolver una manifestación en Francia, por ejemplo, en esas noches violentas en París, o en Japón, cuando los sistemas antimotines que tienen, depende cuál es el propósito de los manifestantes. Si la manifestación es para protestar, se tiene que realizar libremente, dejar que protesten y que presenten un petitorio, que hablen con las autoridades, tienen todo el derecho del mundo. No tienen derecho a intentar entrar en la casa de gobierno. No tienen derecho a incendiar un puesto de diario. A esas cosas no tienen derecho. Sí. A ver, espero, Cachito, que el doctor Salemi te quiere preguntar algo. Raúl, justamente vos estabas haciendo referencia a que los 27 contagios, los 28 contagios de hoy no tienen contacto entre sí, no son contactos estrechos de otras personas. Desde el punto de vista epidemiológico sería mucho más lógico pensar en aislar a esa gente y a los contactos estrechos de esos 28 positivos, ¿sí? No se puede aislar toda una provincia. Lamentablemente estamos en una situación extrema en donde nos jugamos la economía de la salud. Yo estoy a favor de la salud, pero creo que la comparación de la provincia de Formosa con Nueva Zelanda es completamente ilógica, porque Nueva Zelanda, por ejemplo, para ingresar te pide un hisopado positivo y vos te tenés que pagar la cuarentena. No tiene nada que ver con lo que están haciendo hoy en la provincia de Formosa, limitando la circulación con 28 casos positivos. Si funcionaran bien el sistema sanitario y el sistema epidemiológico, tendrían que hacer el nexo epidemiológico de esas 28 personas, aislarlas justamente a esas 28 personas y a sus contactos estrechos. Con eso estaría solucionado el problema. Bien, te aclaro que no es la provincia de Formosa, es la ciudad de Formosa la que pasó a fase 1. Bueno. Solo la ciudad de Formosa. No, bueno, no es lo mismo la provincia de Formosa que la ciudad de Formosa. Pasó solo la ciudad de Formosa, fase 1. La ciudad de Clorinda habían evitado la entrada de Paraguay. A ver, es más o menos lo mismo. No podemos restringir la movilidad en una ciudad justamente comparándola con una ciudad, como una nación. No me lo digas a mí. Yo no soy un experto en pandemias. Creo que hay cualquier cantidad de información, pero muy bajo conocimiento sobre todo lo que esto significa. Hablalo con las autoridades formoseñas, hacerle las preguntas a ellos. No me preguntes a mí, Yo te puedo analizar una situación política, un tema de comunicación. Hablamos bastante de eso cuando le preguntamos a Basterra. Estoy acá, no te puedo decir qué pasó hoy en Formosa. ¿Puedo hacer un... Sí, espera, Cachito, que haga Celolini y te quiere preguntar algo. Mire, usted sabe que a mí en el tema del fútbol me gustan los resultados y creo que en el tema del COVID también tiene que privar el tema de los resultados. Cuando se habla del tema de Formosa con el tema del COVID como que fuera una provincia problemática, lo que no está, la gente, yo no sé si tiene idea cuántos son los muertos hoy. Formosa tiene 600.000 habitantes y tiene 19 muertos. 600.000 habitantes y 19 muertos. La provincia de Jujuy tiene 720.000 habitantes y 912 muertos. Es de 19 a 912 con un 20% solamente más de población. Y la ciudad de Buenos Aires, quitando los no residentes, porque si sumamos los no residentes da 8.000 y pico, la ciudad de Buenos Aires tiene 6.800 muertos. Está bien, pero los que viven en Formosa están enojados. Bueno, pero está bien, espere, pero ¿qué somos nosotros los que estamos acá. Pero yo le quiero decir esto. ¿Usted sabe cuántos muertos le ahorró? Digamos, si la provincia de Formosa se hubiera comportado con las mismas características que la ciudad de Buenos Aires, tendría que tener
1.400 muertos. Se No, ahorró- esos son análisis que no se pueden hacer. está No se bien, pueden déjeme hacer. terminar, yo No, pero es que no dejo se hablar puede, usted. no se Bueno, puede está comparar bien. peras con manzanas. ¿Cómo no se puede comparar? No, porque no peras? podés comparar Con una Jujuy población tampoco. completamente Nada, distinta. Nada puede comparar. No, con pero no nada. la podés comparar. ¿Y qué tiene 19 muertos que son cifras? A ver, Japón, ¿por qué? No, pero escuchame una cosa. ¿Por qué hacen tanto cierre? ¿Qué tienen miedo que les colapse el Pero- sistema sanitario tan fantástico que pero, tiene? Bueno, déjame terminar, amigo. Vos hacés tu análisis. Si vos, Diego, acá hay una cuestión que es, si vos tenés un promedio en todo el país, el promedio de muertes te da, no sé, el promedio de la Ciudad de Buenos Aires, 2.300 muertos por millón, y el otro le da 32 personas, algo mal no hizo en eso. Digamos, ahora me dicen, la gente se enojó. Anda explicándoselo a los que está salieron bien. a la calle. Bueno, qué sé yo. perdóneme, ¿por qué no le va a explicar a los enfermeros que cobraron en la Ciudad de Buenos Aires que la policía reprimió y le rompió la cabeza a las mujeres cuando fueron a protestar porque no le estaban pagando ni manteniéndolo en las condiciones que tenía que estar? Le rompieron la cabeza. No hubo cadena nacional como esto. La verdad, a mí no es que yo tenga devoción por este hombre, no lo conozco. Lo que digo es, la verdad, Uruguay, Punta del Este, la gente que pudo ir a Punta del Este, que no había contagios en Uruguay, cerraron todo. Los que pudieron eso son los que tienen aviones privados. Y no había contagios en Uruguay. ¿Quién dijo que es una dictadura el Uruguay? Dijo, no, este año no hay Punta del Este, se cerró. La verdad que yo que voy y he ido bastante, me llama la atención que en un lugar donde la gente está lejísima de la otra, que no hay playas como Bien, Mar del pero no Plata. tienen ni centro de aislamiento, ni sopados anónimos, ni, Bueno, ni la está gente bien. protestando. Y la Corte Suprema obligándolos a ingresar. Una protesta de gente y 1.380 muertes ahorradas. Bueno, cada uno que elija lo que quiera. ¿Qué quiere que le diga? Yo le diría, la verdad, hacer hincapié en todo esto con estos números, agárrense con otros, porque la verdad es Pero acá lo nuevo es que hay gente que está, gente que sale en defensa de sus propios intereses, que dicen, viejo, no nos dejan laburar. Pero bueno, y siempre que hay marcha y hay palo es para un lado y para el otro. Siempre hay el que se queja por algo y el que cobra, el que manda la cana a reprimir es No, por por eso, algo. pero siempre por vos algo. estás avalando la represión que Yo hizo la estoy capital. avalándola, Dijiste, pero pará, disculpame. no, te estoy diciendo. Dijiste que le rompieron la cabeza a los enfermeros de Capital Federal y acabamos de ver cómo le pegaron bala de Por goma eso a no los. hace tan mal. Lo que estoy diciendo es que en cadena esperaba. nacional no vi a los enfermeros de la capital. No lo vi en cadena nacional como está ahora, que en todos lados estamos viendo el tema de Gildo Infran y no veo que esté la foto de la reta diciendo cómo le pegaron a los enfermeros. Porque además los enfermeros, pobre, es la gente que está poniendo el cuerpo y que se muere. Entonces, si a vos te están protegiendo la vida y ahorraste 1.380 muertes, la verdad, hacer cadena nacional con una protesta, ahora seguramente esto va a ir escalando. Esto va a ir escalando y va a ir para peor. Porque esto, pero empezaron el día, digo, cada uno hace el método que quiere. Cuando yo vi, hay 300 detenidos en Alemania. Los primeros días en Alemania no había muertos, había 6.000 muertos cuando todos tenían 50.000. Merkel se peleó con la gente, ahora tiene 70.000 muertos. Claro, la gente no quiere quedarse en la casa. Entonces cada uno haga lo que quiera, alguno le mandará a la policía, otro no se la mandará, y esto no se sabe cómo termina. Está bien, pero, ¿Qué quiere que diga? Cada uno hace pero lo es que- la única provincia que está haciendo esto. Pero es la única Es provincia la única que no tiene provincia muertos. que no dejó regresar a la gente. La única provincia que tuvo centros de aislamiento criticados por el maltrato, digamos, por decirle de una manera. Y es la única provincia Pero está que bien, tiene pero este con eso- sistema que por 17 casos retrocedió Está a bien. fase 1. Y si usted dice, pero hay que reconocerle que tiene 1.000 muertos promedio por cada millón de habitantes que el resto, hay que decirle, bueno, che, mirá, el método de esto no sé si está tan mal. Pues es que esto es lo que se está discutiendo. Es lo que tiene que estar discutiendo. ¿Cuántos muertos hubieron en la cárcel? Rania, yo te hago una Sí, pregunta. espere, sí, Realmente, Raúl. yo estaba pensando mientras estaban hablando. Vos fijate, es una provincia que decide volver a fase 1, hay una protesta popular, hay una represión. Decide hacer el aislamiento obligatorio, hay maltrato en el aislamiento, que es lo que los medios dicen. Bien, yo te hago la pregunta, si no hubiera habido una represión que violara el derecho de las personas a protestar pacíficamente y las personas hubieran protestado pacíficamente, si se hubieran producido los aislamientos y la limitación de la circulación sin maltrato, con amabilidad, con cordialidad, ofreciéndole todas las facilidades a la gente, ¿vos estarías de acuerdo? A ver, yo no tengo por qué estar de acuerdo o no, porque no estoy en Formosa. Si yo estuviera en Formosa, podría, igual que vos, opinarlo y verlo más. Lo que sí, Pues yo es que acá tampoco estoy en hay un Formosa, montón pero de formoseños. pero hay cosas que vos tenés muchos años de periodismo.
¿Sabe qué pasa? Que Te justamente tiene que- yo no puedo ir a Formosa a trabajar porque no dejan entrar a la gente. Si yo Pero voy como espera, periodista me ponen 15 días de si querés cuarentena. entrar, podés entrar. Me encantaría. Pero la DTN hizo todos los pasos y entró. Bueno, te hago una pregunta. Tenés muchos años de periodismo. ¿No te llamó la atención en algún momento ver tantos comunicadores y un grupo de medios tan empeñados en atacar a la provincia de Formosa? No hoy, hace 50 días. Pero es que olvídate ¿No te de los llamó medios. la atención? Olvídate de los medios. Es la única que tiene, que mereció un fallo de la Corte Suprema. Es la única que tuvo centros de aislamiento de mano dura. Es la única donde no te dan el resultado del hisopado por escrito. ¿Sí? No te lo dan. Y es la única donde retrocedió a fase 1 por tan poca cantidad de casos proporcionales. Algo hizo Formosa más allá del tratamiento de los medios. Porque esta es la otra cosa para discutir. El tratamiento de los medios, tratamiento de los medios no justifica los errores políticos. Es la provincia con menos muertos por millón de habitantes por COVID. Algo hizo bien. ¿no es Algo hizo cierto? bien. O sea, tenés una cosa Perfecto, bien y algo tenés hizo otras bien. 3, 4 cosas que los propios formoseños están criticando. No. O que un sector de los formoseños están criticando. Vos, perfecto. Que un sector de los formoseños no me queda la menor duda. Lo veo. ¿Cuántos formoseños lo vamos a saber en las elecciones, digamos? ¿Qué porcentaje de los formoseños eligen el modelo formoseño y seguir con este modelo? ¿Y qué porcentaje de formoseños elige cambiar? Y si la mayoría elige cambiar, como vivimos en democracia, se va a cambiar, digamos. Pero a mí, cuando los medios se ensañan con algo, me llama la atención. Yo, por ejemplo, ver tantos comunicadores y tantos medios tan ensañados con Cristina Kirchner, me llama la atención. Cuando veo tantos medios tan metidos en la defensa de este poder judicial corporativo, me llama la atención. Y cuando son esos mismos medios y esos mismos comunicadores los que durante días y días producen un ataque mediático sistemático sobre Formosa, me llama la atención. Nada más, no los critico, pueden decir lo que quieran. Simplemente me llama la atención. Raúl, te agradezco mucho el contacto, te mando un gran abrazo y gracias por la discusión. No, al contrario, gracias a vos. Suerte, éxito en el programa. Esto es lo que pasó en Formosa. Ahora nos vamos al sur. Recuerden que yo también a lo largo del verano les viene diciendo, ojo, que hay un debate interesantísimo sobre lo que está pasando en la minería. ¿Sí? Y les dije, ojo, que ahí hay un debate interesantísimo. Tuvieron que suspender la sesión de la legislatura de Chubut por los incidentes que hubo en la minería, en la discusión. Los incidentes treparon a tal nivel que terminaron amenazando a los legisladores en sus casas. ¿Sí? Así terminó la cuestión. ¿Se acuerdan que nosotros aquí tuvimos el debate entre los mineros y los antimineros, que no es un debate solamente de la provincia de Chubut, es un debate que atraviesa la Argentina porque hay montones de provincias que podrían mejorar la recaudación de divisas, por un lado, pero hay sectores que dicen, no, si viene la minería esto afectaría al turismo, afectaría los viñedos, y está el debate instalado. En Chubut, las cosas se pusieron tan calientes que fueron a romperle la casa a los diputados que iban a votar en la sesión y se tuvo que suspender otra vez la sesión donde se iba a debatir la minería. El gobernador quería que hoy en la legislatura se tratara, esta mañana, el tema de la megaminería y se aprobara. Pero hubo marchas y protestas, por lo tanto la legislatura decidió suspender la sesión por no contar con garantías de seguridad para los diputados. Cayó la sesión en Chubut que iba a votar la megaminería, fruto de la lucha de un pueblo de los cortes de ruta. Chubut le dice no a la megaminería de Arcioni. Atacaron la casa de la diputada Boyden Rawson, la casa de otro diputado más, amenazas en nuestra ciudad, también de algunos diputados. Pero bueno, pareciera que en este país, puntualmente en esta provincia, hoy no se permite pensar distinto. Rompieron todos los vidrios de mi casa y rompieron los vidrios de todos los vidrios de los vehículos, el de mi señora y el mío.
prendieron fuego afuera, rompieron el portón de la casa del patio con intenciones de entrar a la casa. La verdad, por suerte, estábamos con mi señora nada más. No tengo palabras para explicarles el grado de violencia que hubo. Y parece que acá, algún sector, si no se piensa igual que ellos, es romper, destruir o celebrar, a ver cuál daño se hace en la casa, en este caso puntual de los diputados. Es tremendo que no se pueda discutir. Fíjense que cómo está la cuestión. Hay una muy ajustada mayoría posible de legisladores provinciales que podrían avalar el proyecto de minería en el medio de la meseta, ni en la costa ni en la cordillera. Sin embargo, se armó, o sea, como el proyecto iba a salir, tenía ya dictamen para ser discutido y se viene discutiendo de hace ya más de un año. Lo que hubo fue directamente ir a apretar a los legisladores a las casas. Así de violenta está el debate por la minería en Chubut. Vamos a tomar contacto, a ver si podemos, lo teníamos en un Zoom, Marcelo Mena, secretario general de ASIGEMINA, el sindicato de los jerárquicos mineros, con quien estuvimos discutiendo bastante el tema. A ver si lo podemos conectar. A ver si se nos había ido la imagen. Marcelo, ¿me escuchás? Te escucho, Rolando. Buenas noches. ¿Qué es una reunión de comisión directiva? ¿Qué es todo eso? Te cuento, Rolando. Estoy en Minera Don Nicolás, en Santa Cruz. Aquí son compañeros de trabajo, compañeros de la empresa minera de Santa Cruz. Está Luis Martínez, que es delegado regional de la Patagonia, Mauricio Escobar, que es el secretario gremial, y los otros compañeros de la empresa minera Don Nicolás. Vos me habías avisado que el debate podía terminar en una cosa ya directamente yendo a buscar a las casas de los legisladores. Lo habías dicho acá en el estudio, sí. Efectivamente, nosotros lamentamos la violencia que se está realizando porque aparentemente no respetan la forma de gobierno que a través de elegir sus representantes y a través de sus representantes poder legislar y avanzar en las leyes necesarias. Cuando no les parece un grupo de personas, no están de acuerdo, lo que hacen es ir a hacer daño. Y además de esto, porque hay una cuestión de una problemática de daño físico que se está atribuyendo, pero además hay un daño institucional y un daño político, porque hay un sector político que también influye para que esto no sea así, como que no quieren que a la provincia le vaya bien. ¿Quiénes son los sectores que fueron los responsables de los ataques a los legisladores? ¿Se sabe ya? Ahí, por lo que estuve escuchando y además leyendo las declaraciones de, en este caso, Rodi Ingram, que es el que habías pasado recién, que lo habían entrevistado, que fueron a su casa, le rompieron los vidrios, le rompieron los autos y le quemaron en la puerta del portón de su casa. Tienen identificado a través de las cámaras y la justicia está actuando directamente para identificar a los agresores en sí. Generalmente son sectores antimineros que directamente siempre se han... Está bien, pero el propio justicialismo está dividido en la provincia al respecto. El justicialismo está dividido y ahí Carlos Linares, que es el presidente del PJ, en el gobierno de Macri se pronunciaba a favor de la minería, fue a Telsen, él directamente apoyaba la actividad minera y ahora, que no es gobierno en la provincia, que no es intendente de Comodoro, aparentemente por sus iniciativas propias no está apoyando la actividad minera que va a beneficiar directamente a su provincia. O sea, por intereses propios, esta persona no está apoyando el gobierno provincial. Que es lo que nosotros decimos, independientemente de quién esté gobernando, lo que va a beneficiar son los trabajadores y el pueblo en general. Sí. ¿Cuándo hay fecha para el debate ahora o no? Y mira, primero yo creo que hay que resolver este tema de la violencia. No puede ser que los diputados no puedan actuar directamente. Primero resolver esta problemática para que los diputados puedan legislar en sus tranquilidades. Pero
Yo me imagino que eso lo tiene que regir directamente el gobierno provincial, estableciendo una fecha segura y protegiendo la integridad. Como se le hablar Sastre, el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, tiene que pensar en la integridad de los diputados. No puede ser que por un grupo de violentos tengan que frenar la vida política de toda una provincia. Marcelo, te agradezco el contacto. Gracias, Rolando. Y otra de las, ¿cómo decirlo? El discurso de la semana fue el de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, discurso raro porque era un discurso por Zoom a los jueces de la Cámara de Casación, pero fue el gran alegato político de la semana, del cual todavía se sigue discutiendo y se siguen discutiendo sus consecuencias. Esto es el comienzo de un giro del gobierno respecto de los jueces, o se mantiene esta cosa de bueno y malo. Cristina hace de mala y Alberto más de conciliador, aunque después del discurso de apertura de sesiones estuvo más duro con la justicia. Vayamos a lo que dijo Cristina. A nosotros nos ha votado la gente y nos sigue votando o no nos seguirá votando, no importa. Pero somos un poder profundamente democrático. ¿Que hay mala gente? Seguramente que sí. ¿Que hay corruptos? Claro que sí. Y dígame, en su poder judicial, ¿no hay corruptos? ¿Todos pueden dar cuenta de cómo viven, de qué viven y dónde viven? ¿Todos y todas? No sé, pero claro, ¿cómo lo voy a saber? Si los que tendrían que investigarlos ustedes mismos. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie. Con lo cual no voy a poder saber nunca si hay algún enriquecimiento ilícito en algún juez porque recibe dádivas, porque lo investiga otro juez. Este es el sistema que está podrido y perverso y que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo, para transformarlo. Porque no se puede seguir con un país donde nos vienen a endeudar cada 20 años o cada 10 años viene uno, nos endeuda y después lo sobreseen y vuelve a hacer lo mismo. Esto es lo que está pasando y en esto tienen responsabilidad ustedes. Una de las cosas más curiosas del discurso de Cristina es que conectó la situación judicial con la situación económica, con la cuestión de la deuda y la pobreza. Por eso tengo aquí en el estudio para hablar de pobreza y de situación judicial a José Ubeira, abogado, y a Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social. Quiero empezar por Daniel para ver qué, si vos tuvieras que ver, cuando vos llegaste al ministerio, la incidencia de la deuda, del empobrecimiento que trajo la deuda o que trajo el ajuste, porque para la deuda vino el ajuste, la incidencia del empobrecimiento, ¿se podía calcular o se vio después una vez que ustedes asumieron? Dos datos. Uno, se tomó un nivel de endeudamiento con el Fondo Monetario de 44.000 millones de dólares, que terminó claramente fugándose. Yo me tengo que volver loco para conseguir 300 millones de dólares para aumentar la tarjeta alimentar. Digo, para mí... ¿Cómo esa cuenta para? 300 millones de dólares. Conseguí 300 millones de dólares del Banco de América Latina para aumentar 50% el monto de la tarjeta alimentar, que es para madres con chicos menores de 6 años para que mejoren su alimentación. Yo me vuelvo loco por todos lados consiguiendo 300 millones de dólares y acá hubo 44.000 que objetivamente... Que entraron y salieron. Claro, que no fueron al desarrollo productivo, ni la asistencia alimentaria, ni nada. Eso ni a obra de largo... Ni a obra. Esos 300 millones, ¿cuánto duran? Eso es lo que es el aumento. La tarjeta alimentar, cada vez que se carga el tercer viernes de cada mes, son 10.000 millones de pesos por mes. Se carga el tercer viernes, son madres que van a comprar alimentos. Lo que apunté yo, lo que hicimos nosotros fue aumentar el 50% el monto ahora, justamente por la inflación, por el costo de los alimentos, con parte de ese préstamo que tenemos del Banco de América Latina, de la CAF, es que hicimos este aumento. Pero eso quiere decir que la Argentina está saliendo a pedir plata para dar de comer a la gente. Sí, relativamente. Es decir, el fondo de la tarjeta alimentar es del presupuesto nacional. El aumento, nosotros tenemos distintos programas, el aumento tuvimos 300 millones de dólares en el 2020 y otros 300 en el 2021. Esos 300 que tenemos, yo los utilizo para aumentar, básicamente para mantener el poder de compra de la familia. Después del discurso de Cristina, ¿hay punto de retorno? Porque la verdad que en la situación... Yo no sé después cómo se sigue discutiendo con los jueces de la casación. Yo creo que estamos en el final del principio, digamos. O sea, claramente me parece que los jueces en la República Argentina no toman dimensión
de la situación dramática que vive el país desde el punto de vista económico. Pero correlación de fuerzas, para no poder remover al procurador, correlación de fuerzas no cambió. Pero lo que pasa es lo siguiente, nosotros los marxistas tenemos soluciones para todos. Y acá esto se va a resolver fácilmente por un tema de carácter económico. El año que viene los jueces van a ser más pobres. Va a haber circunstancias concretas, digamos, de trastornos del orden del país que van a colocar las cosas blanco sobre negro. Entonces, yo creo que los jueces van a tener que empezar a tener contacto con la realidad. Estos dos a los que se dirigió Cristina son los mismos jueces que hace un mes atrás dijeron que en el tema de los arrepentidos eran válidos los papeles y no hacía falta los medios electrónicos. Y Ple acaba de decir claramente que tiene que hacerse un juicio por el tema de la deuda pública, porque a él qué le importa que vayamos a un juicio oral que sale carísimo con el sostenimiento de este debate si él no lo paga, si no pagan impuestos. Entonces, yo creo que lo que puso Cristina Fernández el otro día fue blanco sobre negro. Pero esto no, a ver, si es una cuestión de política, ¿esto no le quita votos? ¿A quién? A Cristina. Porque digo, vienen elecciones. Porque hasta ahora pasó un año y no pudieron echar a nadie con esta correlación de fuerzas. Bueno, ni a Tornelli. Yo creo que el presidente lo que primero de todo fue lanzar ondas de amor y paz. Se pasó un año con el tema de las ondas de amor y paz, cosa que a lo mejor me parece que es correcta. Decir, cambió en el discurso de apertura de sesión. Y ahora se dio cuenta que no, que esto no... O sea, es una corporación muy fuerte, porque en verdad el drama de la República Argentina es que después que los militares se fueron a los cuarteles y no volvieron más a la vida política argentina, se ha generado un acuerdo entre los grandes poderes fácticos de la Argentina, que no los vota nadie, con el poder de la justicia, que decide qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto en la República Argentina. O sea, esto pasó con Perón en el 55, no es una novedad, el lawfare no es ninguna modernidad. Lo que ocurre es que ahora, claro, el medio de prensa... O sea, cuando Cristina dijo el otro día lo de Irigoyen, del año 1930, mi trabajo de tesis para recibirme abogado fue que me mandaron castigado a la Biblioteca Nacional y tuve que hacer el trabajo del 6 de septiembre del 30 por la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. O sea, que me fui un año antes del golpe de Irigoyen y después. Ahora los radicales veo que dicen qué barbaridad lo que dijo Cristina. Son unos burros, ni siquiera saben concretamente qué es lo que le pasó a Irigoyen. Lo echaron con los diarios. Y movilizaron a un Alfredo Palacio, que lo tenemos como una gran gloria, que era el decano de la Facultad de Derecho, contra el propio Irigoyen. Y la Facultad de Derecho queda sobre la calle Figueroa Alcorta, que es uno de los que dictaminó como ministro de la Corte Suprema, junto con Horacio Rodríguez Larreta, que debe ser seguramente el abuelo de este señor, lo que se llama la doctrina de facto. Quiero volver un poquito a la cuestión social, Daniel. Hoy sale un informe de CEPAL, dice bueno que en América Latina la pobreza trepó al 33,7, pero los números de Argentina están peor que el promedio de América Latina. Sí, una particularidad técnica, hay distintas formas de medir la pobreza en América Latina. Nosotros tuvimos el primer trimestre del año 34% de pobreza. Previo a la pandemia veníamos bajando la pobreza con la tarjeta alimentar, con otras políticas. Segundo trimestre, 47%. Abril, mayo y junio se cierra la actividad económica, la situación más crítica, cae 19 puntos la economía, 47% de pobreza. Tercer trimestre, que es lo que mide la UCA, hasta ahora tenemos a fines de septiembre, 44% de pobreza. La situación es crítica en la Argentina, más allá de los datos. ¿Cuánto aguanta? No hay condiciones por un conflicto social en Argentina y hay una situación despareja. Hoy hay más actividad económica. El que se mueve engancha una changuita, sobre todo de construcción y textil. El tema es cuánto rinde la plata. Sí. El que sale y engancha una changuita y es un peón de albañil, 700, 800 pesos por día. El oficial, un poquito más preparado, 1.200, 1.500 pesos máximo. El tema es cuánto rinde por el costo de los alimentos. Hoy tenemos más movimiento económico. Yo tengo una forma práctica de saber cómo funciona la cosa, que es ir a la rotonda. Si uno va a la rotonda y hay gente, quiere decir que la construcción se está moviendo objetivamente. Ahora, ¿cuánto le rinde la plata? Tiene mucho que ver con el costo de los alimentos. El problema más crítico hoy es el costo de los alimentos. Nosotros hemos generado varias políticas. Una con pero es la primera vez en mucho tiempo que hay un peronismo pobre. O sea, que hay un gobierno peronista que no está mejorando la actividad económica. O sea que...
acá tuvimos Hay que remontarse a los tiempos de Menem para un ajuste. Que yo sé que el ajuste te lo impuso el coronavirus y no ustedes. En realidad, lo que tuviste acá fueron 4 años de caída muy fuerte y una caída brutal de la actividad económica en términos generales con la pandemia. Sobre esa base, este año va a ser mejor, objetivamente. Hay más actividad económica en un contexto muy complicado. La Argentina... Hoy tenemos 10%, para ver cuál es el rol del Estado, que tiene sus buenas y sus malas. La indigencia, la extrema pobreza es del 10%. Si no, 10,1%. Si no hubiera estado la tarjeta alimentaria, sería 27,9%. O sea, eso te marca la presencia del Estado. Walking Dead por la calle. Y el nivel de dificultad económica que tenemos. Sobre esa base va mejorando lentamente, objetivamente lentamente. Varias cosas que dijo Daniel recién. Él decía de que, dado que aumentaron los precios, tiene que salir a buscar 300 millones para aumentar tarjeta alimentar. ¿Por qué mejor no trabajar en bajar la inflación y listo, ¿no? No aumentarían los precios, no tenés que endeudarte, todos seríamos más felices. La deuda viene porque hay déficit. Entonces, ¿por qué nos endeudamos en 44.000 millones? Porque históricamente Argentina es un país deficitario. Y, a ver, yo pregunto, Cristina hizo más asistencialismo que Néstor, Cristina II hizo más asistencialismo que Cristina I, Macri hizo más asistencialismo que Cristina y hoy con Alberto estamos haciendo más asistencialismo que con Macri. Y sin embargo, la pobreza está estancada o sube y el empleo está estancado o baja. Entonces pregunto, ¿por qué la política insiste con esa estrategia que claramente fracasó? No resuelve pobreza, no resuelve empleo, no resuelve inflación, no resuelve. Y seguimos insistiendo, les encanta tropezarse con la misma piedra. Una cuestión es la inflación, y yo coincido, y otra cosa es el asistencialismo. Pero la inflación mata todo lo que vos haces, Daniel. Te destruye. Es el tema, te destruye. Asistencialismo es alguien que da, alguien que recibe, y ahí está, punto. Es lo que alguien podría llamar un plan social. Mi tarea es dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna. Yo armé un sistema de crédito no bancario, cadenas productivas, 400 pequeños mercados centrales, 5 sectores productivos donde se reconvierten los sectores más pobres: la construcción, el textil, la producción de alimentos, la economía del cuidado, la gente que cuida a personas y el reciclado. Eso no es asistencialismo. Pero la inflación te va a destruir todo eso, eso es lo que digo. Pero distingamos dos planos. Nosotros no estamos encarando política asistencialista. Hay 820.000 personas que reciben lo que todo el mundo llama plan social, que recibe la mitad del salario mínimo, 10.300 pesos. Tiene que trabajar. Si trabaja 4 horas ya está. Si trabaja más tiempo, quien lo contrata, sector público o sector privado, tiene que completar el ingreso. Si no trabaja, el primer mes se le da se le descuenta el 50% del ingreso, el segundo mes se da de baja. Claramente la inflación es el problema, creo ser el primero que digo todo el tiempo que el costo de los alimentos es el problema, y no solo la inflación es el costo de los alimentos, es el sobreendeudamiento de la familia. Como a la gente no le alcanza la plata, se endeuda, y el más pobre se endeuda al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Pero nosotros no estamos encarando políticas asistencialistas, yo estoy generando políticas vinculadas al trabajo. Tengo 3 objetivos este año: crear 300.000 puestos de trabajo. Un puesto de trabajo es una persona que durante 6 meses tiene ingresos por arriba del salario mínimo del sector informal. Urbanizar 400 ¿sector barrios. formal o informal? Informal. Mi tarea, yo soy el ministro de Desarrollo Social. Entonces, si ahí cobraría el trabajo, el sueldo, más lo que venga de asistencia. No, ingresos propios. Ingresos propios, nosotros hicimos pero dos si cambios. consigue un trabajo, ¿pierde tarjeta alimentar? No. No. La persona cobra la mitad del salario mínimo. Hicimos 2 cambios que no existían. Uno es, está registrado, registro de trabajador de la economía social, es monotributista social, tiene factura, produce y vende y está exento de pago durante 2 años. Segundo, está bancarizado, tiene una cuenta propia del Banco Nación. Hasta acá, las personas que tenían planes sociales cobraban del Banco Nación con una tarjeta, pero la cuenta era del ministerio. Hoy cada uno tiene una cuenta propia y vamos viendo cómo van subiendo los ingresos porque trabaja en otra actividad, porque hace changa, porque alguien le paga con cheque, y ahí vamos viendo, y cuando la persona va subiendo, va saliendo de los planes. Una tarea que yo tengo, de los 300.000 puestos de trabajo, y 89.000 que ya están en esta situación. Segundo, urbanizar 400 barrios, que además del derecho al hábitat, de abrir calle, de agua, de servicios básicos, es un montón de gente laburando. Estamos en 106 barrios, tenemos que llegar a 400. Es una tarea que la ¿Se va a notar ese laburo? Se está empezando a notar, claramente se está empezando a notar. Yo creo que, viste, te corre el... O sea, venís como una bola de nieve y la bola de nieve es tan grande que en el momento te pisa. Sí, pero 106 barrios se nota y 400 se nota de verdad. Hay que llegar a 4.400, es una tarea de 10 años, pero objetivamente se nota. Y lo tercero, 800 jardines, que es básicamente que todos los chicos vayan a sala de 3, 4 y 5 años. Nosotros apuntamos a un esquema de generar 800 jardines, ya hay 269 de cada cosa que yo tengo que hacer. Y vos jurás que ese laburo está.
269 jardines, claramente. Sí, o sea que va a estar, que eso va a ser la de verdad. La pregunta es de Rolando. Es de verdad. Estoy todo el tiempo recorriendo. Yo estoy 3 veces por semana en algún lugar. ¿Qué es un jardín? Es un jardín maternal de 45 días a 2 años o sala de 3, 4 y 5 años. No, lo que Macri no hizo, que lo había anunciado. Era un plan de Macri, quedaron sin construir lo de los jardines. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Los jardines comunitarios. Es la guardería que puso una persona, es el jardín comunitario que estaba desarrollándose, que nosotros vamos desarrollando, mejoramos la infraestructura, creamos nuevas aulas, gente trabajando en la construcción y además maestra jardinera. Y para mí es tiempo de combinar. Y además le permitís o sea, devolvés una mujer a la fuerza de trabajo. Eso, por un lado. Puede el pibe dejar el pibe y ir a buscar laburo. Nosotros tenemos que lograr que todos los chicos vayan a sala de 3, 4 y 5 años. Y el jardín maternal, que es el sistema de cuidado, que el papá o la mamá trabajan, estén en los sistemas de cuidado. Y una pregunta más, así me queda claro. O sea, tu trabajo es el trabajo informal. ¿Quién se ocupa en gobierno de generar trabajo formal, entonces? Yo soy el ministro de Desarrollo Social de un país que tiene 44% de pobreza, 40% de informalidad laboral, 1,5 millones de jóvenes estudian y trabajan. Ese es el sector con el que yo tengo por que eso trabajar. es lo tuyo. Y trabajo formal, trabajo en blanco, ¿de quién se ocupa? Tenés a Culfa, tenés un montón de... No habló en todo el año. Pero digo para dejarlo claro... No, por eso te entiendo. O sea, entiendo perfecto cuál es tu rol, pero ¿quién se ocupa de todo lo otro? Pero más allá de eso, ¿cómo funciona mi modelo de la economía? Primero se acomoda la economía informal y después la formal. O sea, primero aparecen las changas en los barrios y después eso se traduce en la actividad industrial. Así funciona la economía en Argentina. Bien, y al revés, primero se cae lo informal. También cuando hay caída... El trabajo registrado es un bien escaso. Absolutamente. Digo, porque en un barrio popular, el tipo que logra pasar de la changa al laburo con aguinaldo y con vacaciones es un privilegiado. Dificilísimo. Porque además pasa de ganar 30 lucas a ganar 60. Es dificilísimo, es muy complejo y en parte después tiene un problema más estructural que es el sistema de seguridad social. Eso después repercute sobre las jubilaciones, sobre todo el sistema. Esa es la realidad argentina. Sobre esa realidad, mi tarea es que haya más gente que tenga trabajo y se vaya acomodando por ahí, que haya más barrios urbanizando, que es trabajo, agua, servicios básicos, vivir con piso de material, que el pibe tenga para hacer los deberes. Pero eso va a bajar un día lo que se llama el gasto social. Eso tiene que bajar el gasto social. La salida de los planes sociales es que las personas, en la medida que vayan teniendo ingresos arriba del salario mínimo, vayan saliendo del plan social. Nosotros tenemos que generar un camino de pasar planes sociales a trabajo e ir saliendo de los planes sociales. Claramente el contexto económico es bien complejo. Ahora que le arreglamos el micrófono al doctor Ubeira, vean un poquito más de Cristina. Pero las decisiones que toma el Poder Judicial impactan luego directamente en la vida y en el patrimonio de las personas. Lo cierto es que nosotros, que administrábamos el tipo de cambio, que fuimos presionados muchas veces para devaluar, inclusive en este propio gobierno, lo podemos recordar que este gobierno meses atrás fue presionado y corrido literalmente para que devaluara con $1 a 200 y sin embargo pudo administrarse la crisis como tantas otras crisis que nos hicieron a nosotros durante nuestra gestión para no devaluar, porque sabemos el impacto brutal, terrible, que tiene la devaluación en la vida de la gente. Nada de eso les importó. Habían venido a eso, a devaluar, lo hicieron y dijeron, no importa la devaluación, total el precio de la economía, de los bienes, de los servicios, está al precio del dólar blue. Minga al precio del dólar blue. El precio del dólar era 9,74 cuando yo dejé la presidencia y los bienes y servicios de la República Argentina estaban con $1 a 9,74. Cuando el genio de las finanzas, Pratt Gate, dijo que no, que estaba todo a 15 o 16 pesos, que era el precio del dólar blue, todo a los demonios. Hicieron una devaluación de, no me acuerdo si era el 40, el 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. ¿Es un poco exagerado? Me gustó el minga. No. Me parece que faltan algunas herramientas, algunos eslabones en el razonamiento, ¿no? No, ahí no falta nada. Está todo perfecto. Y te voy a explicar por qué. Franklin Delano Roosevelt, cuando llegó y trató de salvar a Estados Unidos con el New Deal, la Corte Suprema de los Estados Unidos lo amargó durante los 4 primeros años de gobierno, votándole 5-4 en contra todo el tiempo.
todas las leyes del New Deal que llegaban a la Corte Suprema de Estados Unidos eran literalmente papel mojado. Hasta que el hombre, con sus empeños y sus esfuerzos, logró llegar a ganar el segundo mandato. El segundo mandato, cuando la Corte Suprema vio que el pueblo de los Estados Unidos ratificaba a Roosevelt, cambiaron 5-4 a favor del New Deal. Y Roosevelt se murió habiendo cambiado los 9 miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea que claramente la Corte Suprema de los Estados Unidos era un poder concentrado y conservador que trabajaba para determinado tipo de intereses como trabajan acá. Ahora, ¿cómo se cambia esto? Bueno, primero de todo no se puede tener una Corte de 5. El Poder Judicial no es una organización democrática, es una organización vertical. Si vos tenés 5 ministros de la Corte que viven a espaldas de cuál es la realidad del pueblo argentino, estamos listos. Y en segundo lugar, la gente puede pensar que el lawfare, del cual tanto hablamos, no derrama para la gente común. Acá tenemos al ministro del Desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron durante estos 4 años? Secuestraron a los líderes populares y los pusieron con miedo contra la pared. Que cualquiera que de alguna manera venga a este gobierno y quiera hacer algo, automáticamente tiene los jueces federales de Comodoro Pi para poder comérselo. ¿Cómo derrama para la enfermera que toma servicio en el hospital de mi hija? Bueno, de la misma manera que hicieron con Perón durante 18 años que no lo dejaron volver al país. Esto es el lawfare. Esto es colocar los dirigentes más conservadores y podridos de la República Argentina pura y exclusivamente para un saqueo de 100.000 millones de dólares que los jueces y los fiscales de este país, inclusive a Raúl Ple, no vieron. Sí, ahí yo tengo algunos matices. Me parece que sí, que hay causas que son lawfare. Lo dije desde el comienzo, la causa de dólar futuro era un cachivache, pero hay causas donde todavía faltan buenas explicaciones. A Daniel Muñoz no lo inventó el macrismo. Digamos, Daniel Muñoz hizo sus 60 millones de dólares en propiedad, ¿de dónde la sacó? Pero yo no tengo ningún problema que el tipo que realmente afanó que vaya en cana. ¿Cuál es el problema? Ahora, dicho esto, vamos a utilizar la matriz pura y exclusivamente para acabar con una Lula, un Dilma Rousseff. ¿Vos creés que este plan lo inventaron acá en la República Argentina? Esto viene elaborado por la Embajada de Estados Unidos y dirigido desde Estados Unidos. Odebrecht... Sí, que venían y se llevaban a los jueces, a seminarios de Estados Unidos, todo eso lo hemos sabido y leído. Pero antes tenía la Escuela de las Américas para los milicos, después ahora se llevaban a los jueces para allá. O sea, ¿por qué Odebrecht pierde? Odebrecht pierde porque comete digamos, el error más grave desde el punto de vista económico, que es hacer el aeropuerto de Miami. ¿Vos te creés y algunas autopistas. Y algunas autopistas. ¿Y vos creés que los muchachos de allá van a decir, pero mira si Odebrecht no va a venir a construir acá? Sí, Fer. No, hay algunos mitos que se cayeron con la pandemia. Uno de ellos es el tema de que la emisión monetaria genera inflación. Macri se fue con el 53,8 y en plena aumento del gasto para que no se caiga el país, bajó a 36,1. Es un mito que los liberales no se puede explicar, igual que Estados Unidos, que aumentó casi un 25-30% su base monetaria y sigue sin inflación y sin caerse los activos. Es muy fácil de explicar, después te explico. Déjeme terminar porque le voy a preguntar a él, no a usted. Entonces, el otro tema, este es uno de los mitos que se cayó. El otro mito era, con el nivel de pobreza que hay en la Argentina viene el estallido social. Nunca imagino que pueda haber más que lo que está pasando hoy, que es sobre llovido mojado, sobre Macri, que fue la epidemia amarilla, cae la epidemia del coronavirus y destruye todo. ¿Por qué? Digo, me gustaría que me explique por qué esta idea de que yo he visto diciembres calientes en la Argentina que había estallidos sociales. Y la verdad, 2001, no había planes. No, en otra época, pero la actividad económica era 10 veces más que, 3 veces más potente que lo que soy. Y había, ¿por qué la gente no se levanta? Porque siente que estamos todos mal y a veces hay como una especie de, le va bien y a mí me dejan afuera. En este momento la gente tiene conciencia de que no hay que romper nada porque está todo roto y no se puede hacer nada. ¿Por qué no hay protestas en la calle y más lío? Yo creo que todos aprendimos del 2001. Hay más Estado, hay más sociedad, hay más red social. Hay más Estado, claramente. En 2001 existía el plan Trabajar todavía, fue previo al plan Jefe y Jefa de Hogar. Había 200.000 personas bajo planes sociales. La realidad del Estado hoy es muy distinta. Hay más red social, hay iglesias, organizaciones sociales, escuelas. Y además, objetivamente, esa cobertura
En los barrios no hay grieta, digo, para dejarlo claro, yo vi un barrio, hay un cura, un pastor y un montón de gente poniéndole el cuerpo y laburando. Hasta hace 2 meses todo era el tema alimentario. Yo llegué a un barrio y era el tema alimentario. Pero vos tenés mucha marcha de troscos, sobre todo o sea, de gente no peronista, de izquierda, en la puerta del ministerio. Eso es así y claramente refleja una realidad social en la que hay dificultades. Ahora, vos vas a un barrio, hasta hace 2 meses y medio, 3 meses, todo el debate era el alimentario. Hoy es el tema del trabajo, la changa, dónde va, cómo va, y el tema de los precios. Yo camino 20 metros en un barrio y se me acerca alguien y me dice, escúchame, en el chino de allá esto sale 40, en el de allá 80 y allá 260. La falta de referencia. Pero hay mucha presencia del Estado y lentamente va mejorando la actividad económica. Y la gente, los más pobres, tienen claro que es cuando la situación se complica, es para peor. De todo Igual eso, crucemos los dedos que no haya restricción a la circulación, que no haya segunda ola. Por eso digo, porque ahí hoy es todo otro partido, mirá, Formosa. Yo todo lo que estoy contando hoy es el presupuesto que tenemos y las políticas que estamos encarando. Y la foto de hoy. Y la foto de hoy. Si hay yo hablo mucho con los ministros de América Latina. En algunos países ya ha habido rebrote o ha habido regiones en las que están más restringidas. Brasil. Exactamente. Si hay rebrote, nosotros vamos a tomar medidas excepcionales. Yo el año pasado arranqué con un presupuesto de 84.000 millones de pesos y terminé con 240.000. ¿Qué son medidas excepcionales? Medidas excepcionales es acompañar, en el caso del año pasado fue el IFE, buscaremos alternativas si hay rebrote. Cuando el presidente dice que va a empezar por los últimos, lo hizo objetivamente. A ver, hay sumar 2 más 2. Cepa brasilera, más frío, más vacunas que no terminaron de llegar, estamos muy cerca. Sí, mucho deberá depender de cuánto avanzan las vacunas o no, y objetivamente va tomando. Sí, hoy cualquiera vaya a un barrio va a ver gente muy preocupada porque no la llamaron para vacunarse y gente que se ha vacunado. Hoy se ven las dos cosas en el barrio. Gente que se ha vacunado y gente que dice, estoy complicado porque me anoté, todavía no me llamaron, las dos cosas, pero empezó a tomar más ritmo la vacunación. Veremos qué ritmo toma. Todos estamos apostando a que tome el mayor ritmo posible. Si hay un rebrote... ¿Vos qué estabas en el ministerio ese? ¿Te vacunaste? No. ¿No te tocó el vacunatorio VIP? No, yo no me vacuné. Yo no soy personal de salud, no soy docente ni primaria ni secundaria, ni soy mayor de 70 años. Ni siquiera me anoté para vacunarme porque no estoy en ninguna de esas categorías. Cuando vayan bajando en la edad, me voy a anotar cuando me corresponda a la gente de mi edad. Pero claramente no formo parte... ¿Cómo te cayó? No, primero tengo mucho respeto por Ginés, objetivamente creo que es el gran sanitarista de la era moderna de Argentina, en primer lugar. Segundo, el presidente tomó una decisión que claramente es la decisión correcta, me parece a mí, en este contexto. Y aparte veo mucha gente dolorida, mucha gente que está esperando para vacunarse. ¿Cómo? Fue un impacto para todos. Todos tenemos que pedirle disculpas a la sociedad, porque claramente hay un montón de gente que ve cómo se anota, que va entrando todos los días un ratito a ver si la llamaron, no lo llamaron. Pero vos tendrías que estar vacunado. Porque Bisotti tendría que estar vacunado. Digo, si usted tiene un equipo que va a la guerra, el equipo que va a la guerra y que tiene que ir a los lugares... Bueno, vos te contagiaste. Yo me contagié y de hecho me hago periódicamente el análisis de los anticuerpos que tengo. Pero la verdad que el grupo que va, los policías los vacunaron y a los médicos los vacunaron. Para mí hay una cuestión que tiene que ser. No, eso yo lo entiendo. Ahora, yo voy todos los días a un barrio. Ahora, como voy yo, están los que están en los comedores, en los merenderos, poniéndole el cuerpo. Un montón de gente le está poniendo el cuerpo permanentemente. Yo soy uno. Pero tu cabeza dirige 100 o 1000 de esos. Eso está claro. Lo que creo... es una situación que ha generado mucha angustia en mucha gente. Objetivamente ha generado mucha angustia. La vacunación, hay mucha gente que estuvo mucho tiempo adentro, que la está pasando muy mal. El nivel nosotros vemos el tema de la violencia familiar como un dato muy complejo, muy difícil. La desigualdad educativa. Hay pibes el año pasado que han tenido más contenido que lo habitual, pues los cargaron de contenido y los fueron llevando. Y un montón que no. No es que hay un solo celular en la familia. Claro. Se va la mamá o el papá a trabajar, se lleva el celular. Y el pibe quedó colgado. Te tengo que pedir una cosa. Te tengo que pedir una cosa y te la tengo que decir porque salió y antes de venir para acá me pasó y es un tema de gente cercana. La está pasando muy mal la gente que tiene familiares con enfermedad mental que no están internados, sino que son gente que es ambulatoria. Gente con chicos que son esquizofrénicos, con chicos que tienen autismo. Es muy difícil en una casa muy chica, una familia que trabajan los padres, contener. Absolutamente. Eso algo tienen que hacer porque no están abiertos, porque el contacto físico... hay que abrir mucho los hogares, los centros de atención de adicciones, lo que tiene que ver con salud mental. Hay que volver a abrir todo eso. Claramente es así. En realidad, Tal cual. Es crítico estar metido en la casa una familia. Empieza a estallar el resto de la familia. Sí, y es crítico cuando hay situaciones mucho más complejas. Y de hecho...
gran parte de las consecuencias sociales, psicosociales, emocionales de la pandemia, la vamos a ver con el tiempo. Objetivamente es así. Es crítico para los más chiquititos. Por eso yo he sido siempre muy insistente con el tema de volver a las clases presenciales con tapaboca, con distancia, con las ventanas abiertas. Pero es un punto. Lo que hace organizar a las familias argentinas es la escuela. Hay que levantarse a la mañana, los chicos tienen que trabajar. Vamos por un lado, por otro, todo funciona. Y además la escuela es el primer mostrador del Estado para muchos. Es el lugar que tiene más legitimidad, es el lugar universal, es el mejor lugar que hay en la Argentina. Todo padre o toda madre sabe que sus hijos están en la escuela, algo bueno pasa. Son críticos de los contenidos, de lo que pasa, pero la sensación es, si mi hijo está en la escuela... Algo bueno puedes esperar. Algo bueno está esperando. El pibe que está en la esquina, perdido, que la tiene recontra complicada, sabe que tiene que ir a la escuela. No puede, pero sabe que tiene que ir a la escuela. Todos saben. Un valor de la Argentina es que todos respetamos a la escuela. Tenemos 20 críticas, pero todos sabemos que ahí algo bueno está pasando. Sí, porque además ahí se morfa. Ahí se come, ahí construís con otros, ahí hay alguien que te mira. La maestra se da cuenta cuando el pibe está medio mirando para el costado, todo, que algún problema tiene, que está complicado. Va a ver a la mamá del papá, lo llama. Es la referencia natural. Por eso hay que reconstruir eso. Además de eso, tenemos que volver al tema pedagógico. Hay chicos que han perdido, objetivamente no han seguido el ritmo. Bueno, todo eso hay que achicarlo. Hemos hecho cosas nosotros, por ejemplo, con los comedores y las aulas virtuales, pero no alcanza. Nada reemplaza la escuela. Quiero volver, José, un poco a la cuestión de qué va a pasar. ¿Cuál pensás que es el próximo plazo del gobierno en función de esto? Porque, digo, han dicho, vamos a ir a hacer algo con la justicia. ¿Qué ves? Bueno, ¿Qué pensás que va a pasar? ¿O solo la discusión pública? Yo creo que... Digo, Casal y Stornelli siguen en su puesto. Y Stornelli a vos que te quiso hacer una cámara oculta, mirá. Sí, yo creo que es como todo, ¿no? El problema con la justicia se resuelve desde el punto de vista de la política. Me pareció de lo más inteligente del discurso del presidente en el Congreso, es que habla concretamente de la vigilancia cruzada del legislativo sobre el judicial. Eso me pareció... Salieron todas las agrupaciones de magistrados y fiscales a quejarse. Por supuesto. Esto era una especie de... Entonces quiere decir que está acertado el presidente. O sea, si lo putean es porque realmente va bien. ¿Y por qué es eso? Porque en verdad el reservorio de la soberanía de la República Argentina, guste o no nos guste, es el Parlamento. Uno de los grandes crímenes que cometió Menem fue sacar la política del Congreso, o sea, vaciar de política al Congreso para entregársela a 12 jueces. ¿Por qué? Porque le servía. Y armar una corte con la famosa mayoría automática que todos conocemos. Entonces, claro, deslegitimó la actividad del Congreso y lo que hizo fue envenenar la fuente donde bebemos todo, que es la justicia. Porque ahí bebe la gacela y bebe el león, ¿no? Bueno. Entonces, ¿por qué estos 12 jueces han tenido semejante poder? Sencillamente porque desalojamos el lugar donde la política se hace. Lo que hizo el otro día, y me pareció muy inteligente por parte del presidente en la construcción de ese discurso, es volver a colocar donde tiene que colocarse la discusión del control de los jueces, que es en el Parlamento. Y tiene que haber un Consejo de la Magistratura, que para mí es un organismo nefasto, es un elefante... No funciona para nada. No funciona para nada. Y ahora tiene que haber un control parlamentario con respecto a este tipo de actividades que realizan otro tipo de instituciones que no sabemos para qué están, que salen una fortuna y que finalmente no pasa absolutamente nada. Entonces, hay un instrumento, el otro día lo dijo Sanfaroni, lo digo yo, lo dicen todos los que somos abogados, que se llama el prevaricato, que es cuando el juez falla contra derecho. Y acá tenemos cantidad de fallos. Por ejemplo, en la época de Bonadío estaba como para ser dulce. Y estos que, por ejemplo, este tribunal que acaba de dirigirse Cristina acaba de fallar en esto que te acabo de decir, el tema del arrepentido contra derecho. Entonces, los jueces que fallan contra derecho tienen que ir a dar explicación al Consejo de la Magistratura. Y lo que tiene que haber es un ministro de Justicia que fomente la denuncia. Hasta ahora, la señora Lozardo es una señora... Está diciendo, está dejando trascender que está cansada y que se quiere ir. Bueno, y yo creo que lo mejor que puede hacer es irse. Porque hasta ahora, como ministra de Justicia, ha sido nefasta. Y realmente ese ministerio lo lleva adelante, sin duda, Juan Martín Mena. Entonces, en verdad, la hora exige eso. ¿Por qué? Porque es necesario un gran ministro de Justicia porque la vicepresidenta de la República tiene 11 causas.
Y porque el presidente se levanta a la mañana y cuando mira a la derecha confía, digamos, tiene su compañera de ejercicio de esta actividad política en una situación espantosa. José, gracias por venir. Daniel, gracias por venir. Gracias. Y vean esto que está pasando en el microcentro. En el microcentro hay una obra social tomada por Barra Bravas. Hace 3 días que estamos con los compañeros de toda la delegación de Pergamino, gente de Chacabuco, gente de Salto, gente de Rojas, que están acompañando a los compañeros del Consejo Directivo de Osprera, que han sido expulsados injustamente y arbitrariamente por el compañero secretario general Boitenco, y todo el secretariado nacional. Dicen que es una decisión del secretariado nacional que ha tomado para con nosotros, que no lo dejan ingresar y desobedecen lo que dice la justicia, y por eso han usurpado el gremio gente que no tiene nada que ver con el mismo, que son de Patovica, y nos privan el ingreso al mismo, ¿no? Han intentado entrar más de 10, 15 veces y siempre hay un problema. Los Patovica no lo dejan entrar. Hoy fíjate que está la policía. Siempre tienen un protesto para no cumplir con el fallo de la ley. Se le descuenta a los trabajadores para tener la obra social digna que le sirva al trabajador. Y no podemos usarla porque acá no hay nadie. Lo que hay patoteros adentro, patovicas, que no los dejan ingresar. El secretariado nacional ha dispuesto a poner una patota dentro del gremio para que realmente nos reprima, no nos deje entrar. ¿Y qué pasa si hoy vos tenés que venir a buscar un remedio o una solución médica a la obra social acá, porque tenés un hijo enfermo? ¿Qué pasa en la puerta de esa obra social hoy? Me agarran los patovicas y me cagan a palo. ¿Qué quiere que le diga? Si hay patovicas ahí adentro. Trajeron gente patovicas, gente barra brava, para reprimir a los trabajadores rurales, que venimos simplemente a manifestarnos en el pos de la unidad y que entran a trabajar los compañeros maltratados. Acá hay gente que está usurpando nuestras instalaciones, que son las de los trabajadores rurales. Imagínate vos, si un trabajador hoy sucedió que quería venir a buscar un medicamento a la farmacia, que la tenemos acá al lado, que es la farmacia de los trabajadores rurales, y retirar un bono de la misma, que es por Tucumán, está impedido por la gente que está usurpando el gremio hoy. Hay patovicas con los fierros, nos cagan a palo, pues no nos dejan entrar. Tendría que estar el secretario general Boitenco ahí y darle explicaciones. Nosotros no somos mal educados, nosotros no somos indios que no entendemos lo que dicen. En ningún momento quiere tener un diálogo con los trabajadores. Boitenco no se sabe dónde está, no hay ningún representante del secretariado nacional acá junto con nosotros para que podamos entrar, que podamos dialogar como verdaderos trabajadores que somos. No hay nadie que se haga cargo de todo esto. Boitenco hoy es el secretario general del gremio y por estatuto le corresponde asumir la presidencia de la obra social. Veníamos sosteniendo y haciendo movimientos, si se quiere, por ahí ilícitos desde el punto de vista, usando la firma de un compañero que estaba internado e intubado, para que poder cumplir con las obligaciones de la institución, en este caso el gremio. ¿El secretario general Boitenco es el mismo, ese que truchaba la firma? Exactamente, es el mismo que truchaba la firma cuando Ramón Ayala había fallecido. Él hace lo que quiere. Él es una persona que se encerró ahí y dice que él quiere hacer esto y lo hace. No le importa si de esto es lo que estamos pasando. Acá hay gente que hace 3 días que estamos acá. Tenemos temor que los fondos de la obra social se estén malgastando, ¿no? Yo como tesorero de la obra social, a mí me han truchado de la firma. Hace un mes más o menos yo les había contado la historia del caso de un sindicalista, el único secretario general de un gremio grande que murió de COVID, Ramón Ayala, que mientras estaba en el respirador le usaron la firma, y esto lo había reconocido su sucesor, que es Boitenco, el acusado ahora de tomar la obra social de los trabajadores de Guatre, lo había reconocido en un Zoom de trabajadores, que bueno, que habían cometido algunas ilegalidades. Eso estaba tramitándose en un juzgado federal, pero después salió este otro conflicto que es la toma de la obra social. Claro, y después esas cosas que uno nunca entiende, ¿por qué los sindicatos terminan siempre tomados con barra bravas adentro? Pablo Anzolén, diputado nacional, ¿en qué punto está ahora? ¿Siguen los barra bravas adentro? No, gracias a Dios no. Estamos felices porque lo hemos recuperado. La justicia nos volvió a dar la 5ª vez que nos da la razón. El primero fue en diciembre.
Ellos desconocieron el fallo de la justicia y en el día de ayer nos ha restituido, nos ha entregado la llave del edificio y nos ha puesto en función. ¿Por qué los sindicatos, siempre la pelea sindical aparecen los barra bravas? Porque los dirigentes nos equivocamos y pensamos que el bien es de uno de los dirigentes y el bien son de los trabajadores. Es de ellos. Nosotros tenemos que administrar los fondos de ellos. Por eso es la denuncia que vos le hacías mención. Nosotros hicimos una denuncia porque hay 4.000 millones de pesos que ha manejado Boitenco, Cristian Ayala y Alberto Barra, cuando usurparon el cargo que fuimos destituidos nosotros. Y tiene una denuncia penal porque queremos saber dónde está esa plata. Recién lo veía a mi compañero Carlos Caballero, que tristemente decía, me falsificaron la firma a mí, al tesorero de la obra social. Ya lo habían hecho en el gremio y ahora lo vuelven a hacer en la obra social. ¿Para qué falsifican la firma? Y para ver que vos no tenés y no le podés marcar cómo hacen el manejo de los fondos. Nosotros cuando fuimos sacados del cargo el 20 de octubre, hasta el día de la fecha no sabemos quién está manejando el dinero y el destino y de qué forma dentro de la obra social y dentro del gremio, ¿no? Pero cuando vos decías por qué terminan las barras, porque los dirigentes que están conduciendo el gremio no son trabajadores rurales, no tienen nada que ver con lo que sentimos los trabajadores rurales. Recién me decían, y yo me reía cuando vos decías, ¿dónde lo sacaste? Compañero Rubén Machado, el secretario general de la seccional de Ramallo. El que un gaucho son paisanos que trabajan en las bolsas de trabajo, a los cuales les quiero agradecer, porque en el día de ayer yo me sonreía cuando el ministro de la policía me decía, ¿trajiste barra brava, Pablo? No, le digo, vení, fíjate, ahí tengo un paisano acá que se llama Rubén Machado. Nosotros somos auténticos trabajadores rurales que lo único que queremos reclamar que nos devuelvan nuestros puestos de trabajo e irnos a la casa. ¿Por qué tanta pelea por las obras sociales? O entre las facciones gremiales. ¿Es por la caja, por la plata? Nosotros no peleamos por las obras sociales, nosotros peleamos por los beneficios que hemos sido elegidos por nuestros mismos compañeros que nos han puesto el cargo. Y esto tiene un final que termina que lo que venimos diciendo nosotros. Ahora, puestos en nuestras funciones de trabajo, lo que vamos a hacer es abrir el gremio, que se ha cerrado desde el día que falleció el compañero Ramón Ayala. Tenemos un gremio que parece una cáscara vacía y como te decía anteriormente, la justicia nos restituyó, fuimos reconocidos por las autoridades que se hizo presente en nombre del gremio ahí, pero por orden de los que estaban adentro del gremio, que no tenían nada que ver con el gremio, nos dijeron que no podíamos ingresar. En el día de ayer cuando vamos nos dijeron que había COVID y eran los mismos que estaban adentro de ellos. ¿Hay una pelea política detrás de la pelea del gremio? Yo creo que sí. Y que esto se va a dirimir a través de las urnas. Digo una pelea política del gobierno, sectores del gobierno. No, gracias a Dios el gobierno se ha portado muy bien con nosotros. Y nosotros también con el gobierno porque lo hemos acompañado, lo estamos acompañando. Y no tiene nada que ver el gobierno. Acá la pelea entre nosotros, vuelvo a reiterarte. Pero vos seguís siendo un diputado oficialista. Soy peronista. Soy peronista, sí. De origen peronista. Pero votaste este año muchas veces con el Y oficialismo. lo voy a seguir haciendo, sí. Lo voy a seguir haciendo porque estoy convencido, como lo dije anteriormente cuando estuve en este programa, que el presidente que tenemos va a sacar el país adelante. Hablando del presidente, vean esto porque fue lo que desencadenó todo un debate sobre si se puede judicializar o no la deuda externa. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. ¿Se puede judicializar la deuda externa? Yo recuerdo que una vez, creo que, ¿para cuál fue? Ballesteros, el juez Ballesteros emitió un fallo contra la deuda externa y se lo fumaron en pipa. Pero no llegó a ningún lado. ¿Se puede judicializar esto? Mira, como poder se puede judicializar absolutamente todo. Eso ¿sirve para algo? Si alguna vez que había alguna duda, no. A ver, yo creo que servir sirve. En la medida que justamente se pueda demostrar que hubo una fuga de capitales, que hubo realmente malversación, que hubo administración fraudulenta, me parece que sí. ¿Se puede demostrar? Bueno, esas son cuestiones complejas y que requieren pruebas complejas que... Digo, políticamente lo podemos discutir. De hecho, nosotros decíamos, acordate, el año pasado, el anteaño pasado, decíamos, che, entra la guita, se va yendo. Sí, y esto se conecta justamente con la defensa que hizo Cristina,
que en un momento dice, y digamos, a colación de este discurso que hace Alberto, dice, no sea cosa que digan que lo del dólar futuro es una cuestión económica que no puede ser judicializable. ¿Por qué? Porque en esta defensa encendida que hacía, donde planteaba permanentemente la doble vara con la cual analizan las cuestiones en las que ella es denunciada y las cuestiones en las que Macri es denunciado, bueno, plantea que no sea cosa que aprovechen. En la causa de dólar futuro hay una prueba que es muy contundente, una pericia que hizo el cuerpo pericial de la Corte, donde dice que no hubo, sí, que no hubo perjuicio. Que no hubo un perjuicio económico para el Estado. A partir de ahí, prácticamente se cae todo y entonces es muy difícil que no salga un sobreseimiento. Una cosa es un sobreseimiento como producto de la inexistencia de un delito, y otra cosa es un sobreseimiento donde dicen, bueno, esto no es una cuestión judicializable, donde el manto de sospecha sigue ahí. Sí, Fer. Mire, si realmente se piensa que no es judicializable, es pensar que los economistas son seres de otro planeta. Acá tenemos uno. Acá tenemos otro. Digo, si usted es médico y por hacer mal sus protocolos se le mueren los pacientes, usted está cometiendo negligencia o impericia, lo que sea. Decíselo a Luque. Es judicializable, ¿estamos de acuerdo? Si usted hace el otro, el viste está quietito, si usted no hace hace un nada. edificio y se le cae el edificio porque lo calculó mal, usted es responsable de lo que hizo. Si a ustedes le dan a cuidar 70.000 millones de dólares y en 6 meses se fue la mitad de la guita, ¿cómo puede pretender, si eso es el futuro de la vida de la gente, que diga, ahí no, eso fue un error de cálculo? ¿Cómo un error de cálculo? ¿Por qué No, nadie dice que fue un error de cálculo, sí. A ver, varias cosas. Acá cuando se trabaja en economía, muchas cosas, vos estás tratando de predecir el futuro. Y como dijo Pablo la última vez que vino acá, mucho de las predicciones es medio que alquimia. Entonces va a haber error, más allá de que el préstamo con el FMI fue un papelón, lo del dólar futuro fue otro papelón. Ahora, si vos tratás de meter en cana a todos los que tuvieron malos resultados, tienen que empezar por los políticos. ¿Quién queda libre? ¿Qué ministro de Economía te queda libre? Tigani, ¿se puede hacer un juicio de la deuda? ¿Vale la pena? La verdad vale la pena. Desde los 70, cuando fue la primera cosa muy evidente, muy obvia, con la reforma financiera del 77, empieza este proceso de endeudamiento y fuga, que procede de la siguiente manera. Vos metes más dólares de lo que la economía argentina resiste y lo planchás. Para poder entrar los dólares tenés que emitir pesos. Para que esos pesos, de acuerdo al enfoque monetario, no vayan a los precios, no vayan nuevamente al dólar, hay que esterilizarlos pagando altas tasas de interés. Entonces te queda como le quedó a Sturzenegger. Puso las LEVAC al 38% en pesos y el dólar quedó planchado en 15. Quiere decir, a los 17 meses yo había hecho un cálculo de las LEVAC, habían ganado 50% en dólares. Sí, claro. Los que quedaron, que es de lo que se está hablando ahora, pensaban, bueno, a ver, si ganan las elecciones de medio término, probablemente renueven. Además, yo viajo frecuentemente a Nueva York. Todo el mundo creía hasta abril de 2019 que todavía tenía chances Macri. Lo tenía muy engrupido a la gente en el exterior. Bueno, pensaban que era el nuevo Menem, ¿no? Claro, ellos pensaban eso y se lo vendieron bien los economistas que estaban en el grupo. La realidad es que lo que hicieron es terrible. Lo que hicieron es terrible porque cuando en 2018 se les empieza a escapar el dólar porque BlackRock y todos los fondos se empiezan a dar cuenta que no se la van a poder llevar. No sé si le dijeron a Sturzenegger, a Caputo, le dijeron, dame los dólares a 20, a 20 y pico. Entonces, simulando que hacían subastas con las cuales iban a dominar la situación, lo que estaban haciendo era regalarle los dólares para que se rajen. Dándole la salida, claro. Esa era la realidad. Cuando no dan más los dólares que teníamos de reserva, el poder de BlackRock, a ver, Elliot tiene más poder que Trump
y más poder que Lagarde, muchísimo Bueno, más. fue el gran ganador de la Pero crisis del 2008. Pensá lo siguiente, ellos administran casi 8,5 PBI argentino. Digamos, el asesoramiento de ellos se llama gestión de activos que hacen, es 1/3 del PBI de Estados Unidos. Tienen poder. Imaginemos esta situación. Teléfono, Elliot, a Lagarde y a Trump y le dicen, nos quedaron adentro todavía 40 lucas, las tenemos que sacar. Vayan y pongan la que haya que poner porque tenemos que salir. Sí, pero algo les quedó después adentro. Muy poquito. Entonces, Sí, eran los que después tuvieron que eran los negociar. últimos que querían rascar la olla. Vienen con los 44.000 palos y como vienen se van. Entran y le hacen backing, o sea, a los que tenían que salir. A 22, a 24, a 26, 27, a 28 y 40. se la picaron. O sea, que es gravísimo porque el Fondo Monetario Internacional fue funcional a los intereses del sector privado. Ahora, la cosa es que hay algo que no calcularon, que es algo complicado, que los que estamos hace mucho tiempo en el mercado financiero y que miramos los lugares que otros no ven, vemos algo, una jugada espectacular de Martín Guzmán. Martín Guzmán, en lugar de hacer lo que se hace siempre, que es ir al fondo, reestructurar la deuda con el fondo, que te ponga las condicionalidades y darle luz verde a los privados, hace al revés. Arranca con los privados, hace lo que puede para sacar el mejor convenio posible, baja 37.000 palos y le metió los papelitos a todos. Ahora, si el fondo no arregla, los papelitos van a tener quitas mayores que las que podían haber dado en la negociación. O sea que si llegan a hacer ahora la del escorpión y la rana, si siguen los medios hegemónicos, las corporaciones empujando, los que van a perder van a ser los que tienen papeles porque se le van a hacer pelota a los papeles. Y Argentina puede recomprar la deuda por 10 pesos. Exacto. Y la otra cosa que es muy, muy interesante y muy importante es lo que decís vos. Si realmente hubiera libertad de mercados y se hacen pelotas, sería bárbaro. Hacemos un fondo y repartimos con los empresarios locales que tengan plata en las guaridas fiscales y en todos lados y recompramos la deuda. Algo así había planteado en algún momento algún banquero. ¿Vos no ves que si no arregla con el fondo puede haber un nivel de desestabilización? A ver, no hay forma de que no arregle con el fondo porque pueden ir al banquillo Donald Trump, Lagarde, o sea, Lagarde ya tiene prontuario. Nadie, Claro. Bueno, pero podés ir a las Naciones Es verdad Unidas. que hay investigaciones internas dentro del Fondo Hay Monetario. investigaciones en el Fondo Monetario Internacional. Hay investigaciones y quieren arreglar. O sea, después todo lo que yo tengo una información que no es de periodista, ¿no? A ver, los funcionarios del fondo no hablan, no le dicen a un periodista, che, ¿sabes qué? Estamos pensando que Argentina, o sea, las fuentes de los periodistas son diferentes. Quieren arreglar, pues está complicado, tiene una exposición. O sea, vos tenés, imagínatelo como un banco, vos tenés una cartera de 100 y tenés 60 que se lo prestaste a un cliente solo. Si no llega a agarpar... Que encima no tiene guita. No, entonces la necesidad que tiene el fondo de arreglar es alta. La jugada de arreglar primero con los privados y después dejar al fondo es extraordinaria porque ahora la pelota la tienen ellos. Ahora, una pregunta. Estos muchachos, la CUNSA, la gente que pertenece... Digo, porque hay una preocupación grave, que es los políticos... Más allá del partido al que pertenezcan, uno tiene la sospecha de que juegan a la mancha con los aviones y que algunas se quieren llevar por izquierda, sea del partido que sean. Eso uno lo tiene como una sensación corporativa. Pero después hay una cuestión que es que la gente a veces no dimensiona, que mezclan los delitos personales, de que se mandaron avivados, negocios individuales, con una cuestión que es el Banco Central. Aún los brasileños, que tienen a Guedes, que es un conservador y todo, cuidan las reservas como loco. La mayoría de los países las reservas no joden. Es como que me diga, mira, anda con la tarjeta, se deshace. Bueno, no es lo que hizo Cristina, por algo lo echó Redrado. Con la reserva, con la emisión, con la inflación, con un montón de cosas no jode, no solo con las reservas. No, perdón. Va todo dentro de un plan. Esperen porque se nos va el programa. Ordenadito. Perdón, tenés condenado recién al presidente francés por corrupción. Quédate tranquilo. Hay esperanza. Lo que estoy diciendo es que los números que vos ves de estos muchachos es que dicen, nosotros no nos equivocamos, pagamos deuda.
Cuando ve la descripción que dan de la deuda que pagaron, hay 15.000 o 16 millones de dólares, 16.000 millones de dólares, que son letras que inventó Pratgay, que antes no existían. Entonces, ellos dicen, volveríamos a hacer lo mismo. ¿Hasta cuándo van a volver a hacer lo mismo? No tenemos que ir, chicos. Pablos, ambos Pablos, gracias por venir. Gracias, Orlando.